Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Dei. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios a seguir profundizando en nuestra fe en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía gracias a los padres de la iglesia. Ya hemos elegido a nuestro primer padre de la iglesia para que nos adentre, para que nos acerque de una mejor manera al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Recordad que ya habíamos escogido a San Cipriano, obispo de Cartago. No obstante, vamos a recordar brevemente la importancia de acercarnos, de escuchar a los padres de la iglesia. Decíamos que es importante acercarnos a escuchar a estos grandes maestros de la fe, a estos testigos privilegiados, porque ellos nos iban a conducir de una manera segura, fiable, al misterio de Cristo Jesús. Recordemos que el Padre tiene un designio en Cristo Jesús, en su Hijo, y el Padre quiere que nosotros centremos nuestra mirada, nuestra atención en su Hijo Cristo Jesús. Entonces, no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, sino que pedimos esa ayuda, ese auxilio, esa enseñanza de los padres de la iglesia. Por eso nosotros en nuestros encuentros lo que hacemos es presentar nuestra mano a los padres de la iglesia para que ellos nos conduzcan al conocimiento de Cristo Jesús y todo lo que lleva consigo su encarnación, sus palabras, sus milagros y también los sacramentos, porque recordemos que Cristo Jesús está presente en todos los sacramentos, pero de una manera especial, real, sustancial y verdadera en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Pues bien, recordemos que ya habiendo escuchado a San Cipriano, habíamos encontrado que en San Cipriano la Eucaristía tiene una fuerza martirial, es decir, que los cristianos, la iglesia, bebiendo del cáliz del Señor y comiendo el cuerpo y carne de Cristo Jesús, tenían esa fuerza para dar testimonio, para ser testigos de Cristo Jesús, aun derramando su propia sangre. Recordemos que San Cipriano nos decía, ¿cómo van a derramar su sangre por Cristo aquellos que no han bebido la sangre que ha sido derramada por ellos? Pues bien, queridos míos, hoy vamos a centrar nuestra atención en la relación que existe entre la Eucaristía y el pecado. Por supuesto, son dos realidades incompatibles. Por supuesto, ya sabemos que cuando tenemos un pecado mortal no podemos acercarnos al altar, al banquete eucarístico, pero viene muy bien leer esto, escuchar esto directamente de un padre de la iglesia. Recordemos que cuando se habla de pecado, el discurso de San Cipriano gira principalmente en torno a los que ofrecieron sacrificios a los ídolos, que recordemos que este tipo de sacrificios, o sea que estos sacrificios que se ofrecían no es algo, una historieta, una caricatura, no, efectivamente, como dice San Pablo, habían dos mesas. Estaba la mesa del altar del banquete eucarístico del sacrificio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y luego estaban las distintas mesas de los ídolos paganos, de los demonios. Entonces, claro, había personas que por salvarse el pellejo, pues efectivamente ofrecían estos sacrificios a deidades paganas, o quemaban incienso a estos ídolos paganos, o había algunos que se hacían con un documento que les acreditaba como que ya habían hecho lo que el imperio les pedía y por lo tanto que ya los podían dejar en paz. Entonces San Cipriano dice que estas personas no podían acercarse de un buen día para otro a gozar del derecho a la comunión, sino que tenían primero que pasar por la penitencia. Entonces, si ahora mismo escuchamos a San Cipriano, nos damos cuenta de que estas personas debían de celebrar el sacramento de la penitencia. Fíjate, él se está quejando porque efectivamente se estaba dando la práctica contraria, es decir, que se admitían sin más a la comunión eucarística. Él decía, no, cuidado. Antes de haber hecho penitencia, antes de hacer la confesión, entonces tenían que acercarse a la iglesia, al obispo, a los presbíteros, antes de haber hecho penitencia, antes de hacer la confesión de tan grave y extremado delito. Fijaros la delicadeza, la finura, el detalle que tiene San Cipriano por salvaguardar esa santidad del misterio eucarístico y no permitir que alguien sin más se acerque a recibirlo.
antes de que fuera impuesta la mano, en señal de penitencia por el obispo y el clero, se atreven allí a ofrecer por ellos y darles la Eucaristía, es decir, a profanar el santo cuerpo del Señor, estando escrito, 1 Corintios 11:27. El que comiera el pan o bebiera el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, fijaros, qué delicadeza, queridos míos. Y esto nos sirve porque en el momento actual hay mucha ligereza cuando recibimos al Santísimo, para recibir el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Fijaros cómo ya en el siglo III San Cipriano nos está diciendo, no, cuidado, hay que acercarse a la iglesia, hacer la confesión, hacer la penitencia, recibir la absolución por la imposición de mano del obispo y el clero, porque ya sabemos que actualmente pues nosotros nos acercamos a un sacerdote, manifestamos nuestros pecados con la debida contrición y el sacerdote nos da la absolución. Y atención, porque viene algo muy importante, y es un detalle que quizás nosotros perdemos de vista cuando reflexionamos sobre el misterio de la Eucaristía. La Eucaristía es un sacrificio que se ofrece al Padre para aplacar al Padre, para hacer propicio el rostro del Padre. Y atención con esto de aplacar y hacer propicio el rostro del Padre, porque existen por ahí, y de hecho se vieron muchas caricaturas cuando se intenta entender esta expresión, esta palabra. No, queridos míos, al Padre lo ofendemos, y entonces es necesario ofrecer un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Por supuesto, obtenemos ese derecho a la comunión en el sacramento de la penitencia, pero luego esa Eucaristía se ofrece por nuestros pecados, pero también luego podemos participar de esa Eucaristía, de ese banquete eucarístico. Pues bien, queridos míos, vamos a dejarlo aquí, teniendo muy en cuenta la seriedad con la que se toma San Cipriano de Cartago el hecho de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Notad cómo era indispensable acercarse al sacramento de la penitencia. Pues bien, queridos míos, vamos a dejarlo aquí. Ya sabéis, esto es JF, Proyecto Patrístico. Hasta la próxima. Nos vemos.